Buenas noches, doctor, estimados compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre mi informe que tiene como tema de las personas jurídicas y naturales. En el informe sobre las personas naturales y jurídicas en el derecho ecuatoriano destaca la importancia del concepto de persona en estructura legal. El Código Civil distingue entre las personas naturales, que son seres humanos con capacidad jurídica desde su nacimiento, y las personas jurídicas, que son entidades creadas por la ley para actuar como sujetos de derechos y obligaciones. Se abordan temas como la capacidad jurídica, donde se diferencia entre la capacidad de goce y la de ejercicio, y el estado civil, que tiene implicaciones importantes en la vida privada y pública de una persona, especialmente en temas como el derecho a heredar o la obligación de prestar alimentos. Además, se profundiza la figura de curaduría, una institución legal diseñada para proteger a las personas incapaces o ausentes, garantizando la gestión adecuada de sus bienes y derechos. Al explicar este informe, es clave resaltar cómo el Código Civil regula detalladamente estas figuras para garantizar una protección jurídica adecuada tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, enfatizando la importancia de la justicia y equidad en el trato de los más vulnerables. Como breve introducción en el derecho ecuatoriano, el concepto de persona es central para entender la capacidad de un individuo o entidad para adquirir derechos y asumir obligaciones. En el derecho del Código Civil del Ecuador, las personas se clasifican en naturales y jurídicas. Las personas naturales son los seres humanos desde su nacimiento al momento en que adquieren la personalidad jurídica, mientras que las personas jurídicas son entidades como empresas, funcionarios o fundaciones o asociaciones creadas por la ley para actuar como sujetos de derechos independientes de las personas que las componen. La ley regula cómo estas personas pueden actuar dentro del sistema jurídico, protegiendo sus derechos y estableciendo sus obligaciones. Ahora voy a hablar detenidamente sobre las personas naturales. Las personas naturales, según el artículo 40 del Código Civil, adquieren la personalidad jurídica al nacer vivas, lo que les permite tener derechos y asumir obligaciones. El Código también menciona que los seres humanos tienen derechos desde su concepción, pero su existencia legal comienza con el nacimiento. Esto es muy importante, por ejemplo, en los casos de sucesiones, donde hay nacitirus o no nacido que puede heredar si nace vivo. Las personas naturales tienen tres elementos esenciales que el código regula. Nombre: es un derecho fundamental que individualiza a cada persona en la sociedad en el artículo 46. Domicilio: es el lugar donde una persona reside con el propósito de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Artículo 50. Estado civil: define la relación familiar de una persona como ser, hijo, cónyuge o padre, y esto tiene importantes implicaciones legales como los derechos sucesorios y obligaciones alimentarias, artículo 44. En cuanto a la capacidad jurídica, en el Código Civil establece una distinción entre la capacidad de goce, que es inherente a todos los seres humanos y consiste en la posibilidad de ser titular de derechos. Capacidad de ejercicio, que se refiere a la facultad de ejercer esos derechos por sí mismo. Aquí es importante aclarar que no todas las personas tienen la misma capacidad de ejercicio, ya que esta puede estar limitada por factores como la minoría de edad o la incapacidad mental. La capacidad de goce, que es inherente a todos los seres humanos y consiste en la posibilidad de ser titular de derechos. Capacidad de ejercicio, que se refiere a la facultad de ejercer esos derechos por sí mismo. Aquí es importante aclarar que no todas las personas tienen la misma capacidad de ejercicio, ya que esta puede estar limitada por factores como la minoría de edad o la incapacidad mental. Ahora hablaré de las personas jurídicas. En contraste, son entidades que la ley reconoce como sujetos de derecho, pero no existe una existencia física como los seres humanos. Están formadas por agrupaciones de personas o bienes con un propósito común, como las asociaciones, corporaciones y empresas. Tienen una personalidad jurídica propia, lo que significa que pueden poseer bienes, contraer obligaciones y actuar en nombre propio, separado de las personas naturales que las integran. El Código Civil regula la constitución y funcionamiento de estas personas jurídicas, garantizando que actúen conforme a su propósito social y respeten los derechos de terceros. Ahora hablaré de la protección, curaduría y seres incapaces. Un aspecto clave es el tratamiento de las personas naturales. De la curaduría, una figura que protege a quienes no pueden ejercer plenamente sus derechos, por causas como la incapacidad física, mental o la ausencia. Los artículos 564 y 582 del Código Civil regulan esta institución, que tiene como fin garantizar que las personas incapaces o ausentes tengan una representación legal o que vele por sus intereses. El curador es designado por un juez y tiene la responsabilidad de administrar los bienes de la persona incapaz o ausente con la debida diligencia, como establece el artículo 570. Esto debe cumplir sus funciones de manera responsable, pues cualquier daño o perjuicio que cause la negligencia puede ser castigado. Es importante señalar la diferencia entre tutela, que se enfoca en la protección integral de menores, y la curaduría, que está más dirigida a la administración patrimonial de las personas incapaces o ausentes. Este régimen se mantiene hasta que se cesen las causas que la originaron,
como cuando una persona es incapaz y recupera sus facultades o cuando se localiza a la persona ausente. Ahora terminaré con las conclusiones. Como conclusiones principales y para terminar, en resumen, el Código Civil establece un marco sólido para regular la vida jurídica de las personas naturales y jurídicas. Define los derechos fundamentales, la capacidad jurídica y las figuras de protección como la curaduría, garantizando que todos los individuos, en especial los más vulnerables, estén protegidos bajo la ley. Por último, y no menos importante, además, asegura que tanto las personas naturales como las jurídicas actúen de acuerdo a los principios de justicia y equidad, manteniendo el orden y respeto de los derechos de la sociedad. Con esto terminaría. Muchas gracias.